Hoy damos inicio a este curso de metodología de investigación en salud para el grado y también para el posgrado de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y la Universidad Andina Simón Bolívar, en las cuales tengo el privilegio de ser docente. Estas videoconferencias son un complemento a mis clases presenciales, así como un complemento a la lectura de mi libro sobre metodología de investigación en salud. Es importante seguir paso a paso, capítulo a capítulo, sin saltar los mismos, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es gradual y tiene una secuencia lógica. Los seres humanos nos caracterizamos por querer respuestas inmediatas a las preguntas o dudas que tenemos, estimulados por la curiosidad en principio y luego por la necesidad de acumular mayores conocimientos aplicables a la vida cotidiana o profesional. La investigación se inició en el momento en que el hombre se enfrentó a problemas como el problema y la guerra por el fuego, y frente a ellos comenzó a preguntarse sobre el por qué, el cómo y el para qué de las cosas. Todos recordamos nuestra primera infancia. No conocíamos casi nada y ansiosos de saber, preguntábamos todo, desde las cosas más simples, porque llueve o cae agua del cielo, hasta preguntas más complejas que dejaban sin respuestas a nuestros padres, como la pregunta ¿cómo entramos y cómo salimos de la panza de nuestra mamá? Y las preguntas continúan, de jóvenes, de estudiantes de la universidad, de adultos y de ancianos. ¿Por qué preguntamos? Porque no sabemos, porque queremos tener una respuesta, queremos lograr un nuevo conocimiento para nosotros, un nuevo conocimiento científico. Dejemos de lado por un momento esta secuencia de explicación que se va poniendo interesante y veo que todos están atentos. Yo voy a preguntar y quiero que me respondan cada uno de ustedes donde se encuentren. A mis alumnos de medicina pregunto, ¿qué es la medicina? Y tengo muchas diferentes respuestas hasta que alguno me dice, la medicina es una ciencia. Digo, muy bien, es una ciencia, es verdad. E inmediatamente pregunto, ¿y qué es la ciencia? Hay un silencio por un momento y luego también tengo muchas respuestas, hasta que alguno me dice, la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos. Yo intervengo y digo, es verdad, es un conjunto de conocimientos. Por eso, cuando no sabemos algo, no tenemos conocimiento sobre algo, preguntamos, porque queremos saber, sin darnos cuenta desde niños, y estamos haciendo ciencia, estamos acumulando conocimientos. Y la ciencia médica, por ejemplo, cuando no conoce algo, lo que hace es investigar. Por eso la investigación en medicina y en todas las ciencias es muy importante, porque para que se desarrolle una ciencia se debe hacer investigación. Ya que hablamos y decimos que la ciencia es el conjunto de conocimientos, debemos indicar que existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento ordinario,
y el conocimiento científico que a continuación vamos a describir. El conocimiento ordinario es el conocimiento no especializado, también llamado común o vulgar. Son los conocimientos de nuestro entorno que la gente aprende y utiliza todos los días y se transmite de generación en generación. Por ejemplo, si acerco mis manos al fuego, me quemará. Ese es el conocimiento que adquiero, que el fuego quema. Ese es conocimiento ordinario o vulgar, pero no es conocimiento científico porque no sé por qué siento dolor cuando me quemo. Entonces el otro conocimiento es el conocimiento científico. Con métodos y herramientas científicas, utilizando la metodología de investigación, yo logro como investigador el conocimiento científico que es considerado como verdadero o como una verdadera explicación de la realidad existente, aunque la verdad de hoy tal vez no sea la de mañana. Sobre el mismo hecho de acercar las manos al fuego, el conocimiento ordinario que dice que si acerco me quemo las manos, si la pregunta es ¿por qué siento dolor y retiro casi sin darme cuenta mis manos como acto reflejo?, la respuesta encontraré con una investigación científica neuroanatómica y neurofisiológica, donde en cortes histológicos de la piel de mis manos encuentro unos corpúsculos nerviosos que el descubridor puso el nombre de corpúsculos de Ruffini, y que son los receptores del dolor producido por el calor y que están conectados al sistema nervioso y que con los nervios llega a la médula espinal y se produce un acto reflejo que permite inmediatamente retirar la mano. Ese es un conocimiento científico. Todas las personas tenemos conocimiento ordinario adquirido con la experiencia de la vida y el conocimiento científico adquirido con la investigación científica. Cuando mis alumnos me preguntan, Dr. Grover, usted que tiene más de 40 años de médico, ¿qué consejo nos podría dar a nosotros los jóvenes para ser buenos médicos, buenos profesionales y de prestigio? Yo les respondo, entre otras cosas, hay dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, dominen la profesión que eligieron, estudien, logren el mayor conocimiento que la ciencia médica o la especialidad que eligieron, no solo el conocimiento, también las habilidades suficientes, o sea, el saber hacer, y apliquen esos conocimientos y esas habilidades en sus pacientes y la población con principios y valores. Todo esto es solo una parte de la fama que lograrán y no es suficiente para ser un buen profesional. La otra parte, el complemento imprescindible que les va a dar fama y prestigio al mismo tiempo, es la investigación. Con la primera, ustedes logran y aplican el conocimiento y habilidades con principios y valores. Serían solo repetidores de lo que ya se conoce, lo que otros profesionales médicos investigaron y ustedes solo repiten porque leyeron sus libros y artículos. Si ustedes investigan, lograrán nuevos conocimientos y aportarán con nuevo conocimiento a la ciencia. La única forma de que se desarrolle la ciencia es con la investigación y el nuevo conocimiento que se logre con ella. Si usted, como profesional, aporta a la ciencia, tendrá el prestigio y la fama ante un mundo científico. Se imagina que con la nueva pandemia del coronavirus todos esperarían el conocimiento de los otros y nadie investigaría. Probablemente hasta ahora no sabríamos ni la etiología que ahora, gracias a las investigaciones, a las pocas semanas de iniciada la pandemia, ya conocíamos. La investigación no solo da prestigio, al final se traduce en dinero, en ganancias. ¿Se imaginan el primer laboratorio que logre la vacuna a través de la investigación? ¿El dinero que logrará por la venta de su producto?
La investigación supone también un valor añadido, tanto para los profesionales que les da un prestigio profesional y social, que a su vez es un estímulo intelectual. ¿Qué es una investigación científica? La palabra investigación deriva de las siguientes voces latinas. Por una parte, in, que quiere decir en, y vestigaré, que quiere decir hallar, indagar, seguir vestigios, seguir rastros. Por tanto, es una pesquisa diligente para averiguar algo desconocido, para encontrar una respuesta a una pregunta. La investigación nace a partir de interrogarse, asombrarse, admirarse ante una situación problemática. La investigación se debe entender como un proceso sistemático que a partir de una hipótesis o de un objetivo de trabajo recoge datos según un plan preestablecido que una vez analizados e interpretados modificará o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes. La investigación es una búsqueda de conocimientos de forma ordenada, coherente, de reflexión analítica y confrontación continua de los datos empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Y qué es metodología de investigación? Primero, ¿qué es método? Método deriva de dos palabras griegas. Por una parte, meta, que quiere decir haber llegado a un fin, y odos, que quiere decir camino o viaje. Por tanto, decimos que método son los pasos o camino que se recorre para llegar a un fin. En este caso, la metodología de investigación son los pasos que permiten recorrer, a partir de una pregunta sin respuesta científica, seguir los pasos hasta lograr un nuevo conocimiento del cual se nutre la ciencia. Entonces, investigamos para lograr un nuevo conocimiento científico, a través de pasos que se tienen que seguir. Entonces, estos pasos los vamos a ir describiendo y aprendiendo en cada capítulo, en estas videoconferencias de manera ordenada, desde el principio hasta el último, y nos permitirá conocer y luego aplicar para hacer investigación. Una vez que en el primer capítulo hemos visto qué es la investigación, para qué investigamos, qué es el conocimiento, qué tipos de conocimiento existen, qué es método, qué es metodología de investigación, ya dijimos que ciencia es el conjunto de conocimientos científicos que se logra a través de la investigación científica. Cuando los investigadores debemos hacer una investigación, previamente debemos planificar la misma. La planificación de la investigación se denomina protocolo de investigación, que tiene 3 capítulos. El documento final de investigación tiene 4 capítulos. En realidad, los 3 primeros capítulos son los mismos que del protocolo de investigación. Los 3 capítulos del protocolo de investigación son el capítulo 1,
que es una introducción. Contiene principalmente la formulación del problema y los objetivos, que responde a las preguntas de manera concreta: ¿qué quiero investigar? ¿En quiénes? ¿Cuándo y dónde? Así como a qué resultados quiero llegar. El capítulo número 2, que contiene el marco teórico con sus componentes marco conceptual, hipótesis y marco contextual, hace un resumen sobre todo lo que se sabe sobre mi tema de investigación, así como una descripción del lugar donde realizaré mi investigación. El capítulo número 3, que se refiere al marco metodológico, responde a la pregunta: ¿cómo voy a investigar? Entre estos 3 primeros capítulos, que corresponden al protocolo de investigación, debe ser obligatoriamente aprobado previamente por las instancias correspondientes de la universidad. El documento final, llámese monografía o tesis, decía que tiene 4 capítulos. Los 3 primeros capítulos son los mismos que ya expliqué en su contenido del protocolo, al que se añade el capítulo de resultados. Entonces, para ir aprendiendo y avanzando, debemos dar los pasos correspondientes, y el primer paso es la elección del tema. Por tanto, en esta segunda parte de las videoconferencias vamos a exponer sobre el primer paso que debemos realizar en este largo camino hasta lograr el nuevo conocimiento. Este primer paso se denomina la elección del tema. La elección del tema responde a la pregunta: ¿sobre qué quiero investigar? La elección del tema es todavía algo general que me va a orientar posteriormente y de manera específica qué problema quiero resolver, ya que un tema puede tener varios problemas por investigar. Un ejemplo nos va a orientar mejor sobre lo que es la elección del tema. Un tema emergente podría ser, por ejemplo, el coronavirus, COVID-19, que es un tema porque es aún algo general. Sin embargo, este tema tiene varios problemas por resolver. Eso quiere decir varias investigaciones por realizar. Por ejemplo, sobre las características del coronavirus, sobre el cuadro clínico, sobre el tratamiento, sobre la vacuna, sobre el efecto en pacientes de la tercera edad, ¿por qué no también los efectos del coronavirus en niños menores de 5 años? Como ven, un tema es algo general que posteriormente me va a permitir aterrizar en algo más concreto como problemas específicos por investigar. Sin la elección previa del tema, que es el primer paso, no me va a permitir dar el segundo paso en la metodología de la investigación. Ese segundo paso es el problema de investigación que estudiaremos en el siguiente capítulo. Entonces, retornamos a nuestro primer paso, a la elección del tema. Las buenas ideas para la investigación proceden del conocimiento, el trabajo y las actitudes de los investigadores. También requieren una capacidad para abrirse camino por la jungla en expansión de la información científica existente. Cualquiera que sea el tema de investigación seleccionado, debe ser factible, debe ser interesante, nuevo, ético, pero también pertinente para no quedarme en medio camino y perderme en una jungla. Ciertamente pareciera que esta etapa de elección del tema es fácil, y lo es, siempre y cuando el investigador tenga cierta experiencia en el campo investigativo y amplios conocimientos en su área disciplinaria. Además, tener desarrolladas las habilidades de pensamiento propias para la investigación, como son la observación, la reflexión, la distinción, el análisis, la síntesis, entre otras, donde las preguntas y la calidad de estas son la base fundamental del trabajo del investigador. En el caso del investigador que se inicia en su formación, es importante que reconozca y valore que él
es el generador del conocimiento, que inicia con la idea de la investigación. Esto no es otra cosa que la observación y el análisis de su realidad en su campo como futuro profesional de la salud. A veces nos resulta difícil decidir el tema sobre el cual vamos a investigar, especialmente cuando no tenemos un tema en mente. Debemos saber que existen algunos pasos que nos ayudarán a tomar una decisión sobre qué es posible y qué no es posible investigar de acuerdo con nuestros intereses, habilidades y recursos disponibles. A nivel del proceso investigativo, no debe suponerse conocido el tema y arrancar con el problema. Lo importante es elegir el tema previamente, ya que el problema se deriva en este. Cuando se selecciona el tema, se mueve en un marco de generalidad. Cuando se selecciona directamente el problema, se reduce solo a este sin mayores opciones de selección. ¿Cuáles son las fuentes de ideas para una investigación? Una buena selección del tema proviene de varias fuentes de ideas de investigación. Primero, experiencia individual y cotidiana a partir de la práctica profesional para poder seleccionar un tema de los que ya manejo. 2. De la lectura de artículos y otras investigaciones. 3. De temas o problemas emergentes que me inquietan o me interesen. 4. De la participación en conferencias, seminarios, congresos, viendo sobre qué temas se está investigando. 5. De toda la información disponible en Internet. 6. De clases en aulas e intercambio de experiencias e iniciativas entre profesores y alumnos. 7. De aspectos sociales y políticos del momento. 8. De conversaciones personales con expertos en áreas de actividad que me interesen. 9. De observaciones de diferentes hechos. 10. De creencias e incluso intuiciones y presentimientos, como por ejemplo el consumir limón y miel todos los días previene el coronavirus. ¿Será verdad? Para saber si es falso o verdadero, puedo investigar y así nacen los temas. 11. Finalmente, de fuentes externas que publican y financian determinadas investigaciones. Cuando uno elige el tema, debe evaluarse el riesgo de duplicidad. Eso quiere decir no repetir las mismas investigaciones. La factibilidad, que sea posible realizar la investigación según los recursos que dispongo, el interés que tenga para realizar la investigación y la utilidad del trabajo de investigación a realizar. El investigador debe dar respuesta a los siguientes aspectos para elegir su tema catalogados como reglas de oro. En primer lugar, que el tema corresponda a nuestros intereses, ya sean sociales, culturales, políticos, etc. Que las fuentes necesarias sean accesibles y suficientes. Que las fuentes a las que se recurran sean manejables. Que el enfoque metodológico se muestre factible según nuestras capacidades académicas. Que estemos enamorados del tema. Estimados presentes, concluimos el segundo tema de metodología de investigación y les invito a compartir el tercer tema, sobre la determinación del problema de investigación. Muchas gracias.
Una vez que definimos nuestro tema de investigación, el siguiente paso es formular y plantear el problema. Con la elección del tema ya sabemos que investigaremos. Inmediatamente debemos proceder a ubicar un problema dentro del tema, al cual daremos respuesta con la investigación. Es muy importante la etapa de selección del tema de investigación. Sin embargo, es aún más importante transformar el tema en problema. Para muchos autores, un buen planteamiento y formulación de un problema de investigación es la mitad de su solución, por tanto el 50% de avance de una investigación. La formulación del problema responde a la pregunta ¿qué realidad me interesa investigar? La formulación del problema y el planteamiento del mismo es la fase más importante de todo el proceso de investigación. Es la piedra angular de toda la fase de planificación de la investigación. Ya sabemos que lo que se investiga es lo que se desconoce, pero a la vez se sospecha que con su conocimiento se obtendrá una respuesta científica y de esta manera se logrará hacer un aporte a la ciencia con un nuevo conocimiento. La formulación del problema debe ser nueva y original, es decir, no debe haber sido ya contestada ni resultar obvia la respuesta. ¿Qué es un problema científico? El término problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación, utilizando un método científico. Un problema es el primer eslabón de la cadena problema, investigación, solución. Esto significa que el problema se concibe porque estamos seguros de que mediante una investigación llegaremos a su solución o que llegarán a la solución otros investigadores. El redactar un problema que se encuentra en el primer capítulo del protocolo de investigación o del trabajo final de investigación tiene dos partes esenciales y que debe ser de conocimiento de todos, porque obligatoriamente deben ser redactados. Por una parte, el planteamiento del problema, y por otra, la formulación del problema, que son dos subtítulos o aspectos diferentes, pero relacionados entre sí. Cuando se realiza un planteamiento, estoy exponiendo y desarrollando un conjunto o un orden de ideas con el propósito de señalar o analizar todas las instancias que deben atenderse o se necesitan en el proceso que nos conducirá a la formulación del problema. En cambio, cuando se formula un problema, se expresa o enuncia en forma de pregunta de manera precisa y concreta con todos los elementos o contenidos del problema. La formulación hace parte del proceso del planteamiento y se constituye en su objetivo terminal. Pero vayamos a explicar uno por uno. En primer lugar, el planteamiento del problema científico. Son antecedentes que le proporciona sustentación lógica al problema científico. Es un punteo de los antecedentes más importantes de mi tema de investigación, que proporcionará sustentación lógica al problema científico. En el planteamiento del problema se determinan las causas, las consecuencias, el estado deseado y se llega a los problemas que se derivan del análisis, se escoge uno de ellos, el cual será a partir de ese momento donde debe centrarse la atención del investigador. Por tanto, todo este punteo en el planteamiento del problema científico me llevará a formular el problema que es el siguiente paso a describir. Sin embargo, por un aspecto netamente pedagógico, para este primer paso, para la redacción del planteamiento del problema, y no queden dudas, me voy a permitir darles un ejemplo. Hagamos de cuenta que por la observación clínica y los resultados de laboratorio sobre el número de glóbulos rojos de mis pacientes,
es muy importante o es muy diferente de unos y otros, esperando que tengan alrededor de 4,5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Encuentro que unos tienen 5 millones, otros 6 millones, otros 4, etc. Además, observo que pacientes que viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar tienen problemas de poliglobulia, y que los que viven en tierras bajas tienen menor cantidad de glóbulos rojos. Frente a esta situación, mi planteamiento del problema será: Bolivia es un país que tiene una geografía con poblaciones que viven a diferentes alturas. Los médicos observamos que nuestros pacientes tienen diferentes números de glóbulos rojos en su sangre. La calidad de vida de las personas se afecta si tienen un exagerado número de glóbulos rojos en su sangre. Pacientes que provienen de lugares altos tienen mayor tendencia a la poliglobulia. Es así como debo redactar mi problema o mi planteamiento de problema en forma de un punteo, como en el ejemplo anterior. A continuación, dentro de la secuencia lógica de la metodología de investigación, debo indicar entonces que frente a este planteamiento del problema, formulo el siguiente problema y empiezo con la redacción de la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema científico? Una vez realizado el planteamiento del problema, se debe concretar lo que se quiere investigar a través de la formulación del problema científico, que se escribe en forma de pregunta. La redacción de la formulación del problema es el momento más importante de toda la investigación y que debe permitirnos el máximo tiempo posible en su redacción, porque es a partir de esta formulación de problema que deriva el resto de elementos durante la investigación, y que en ningún momento debo dejar de lado, porque será mi norte hasta el final de mi investigación. Por eso es importante la formulación del problema. Es difícil redactar mi formulación de problema si ya tengo redactado el planteamiento del problema. Y la respuesta es contundente. No es nada difícil. Debemos tomar en cuenta obligatoriamente que la redacción de la formulación del problema se escribe en forma de pregunta y que tiene 4 partes ineludibles que las resumiré a continuación. En primer lugar, ¿qué quiero investigar? En segundo lugar, ¿en quiénes quiero investigar? En tercer lugar, ¿dónde quiero investigar? ¿En qué lugar? Y cuarto, ¿cuándo quiero investigar? Es tan importante esto que acabo de decir, que les repito nuevamente: la formulación del problema debe expresar 4 cosas importantes. ¿Qué quiero investigar? ¿En quiénes quiero investigar? ¿Dónde quiero investigar? ¿Y cuándo quiero investigar? A continuación, también por una cuestión pedagógica, les daré un ejemplo relacionado con el ejemplo anterior del comportamiento de los glóbulos rojos según la altura en que viven las personas. ¿Cuál es el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Bolivia a diferentes altitudes sobre el nivel del mar de enero a diciembre de 2021? Como es una pregunta, siempre se inicia con las palabras que me induzcan a la pregunta: ¿cuál es? Y las partes de la formulación del problema, como vemos acá: en primer lugar, ¿qué quiero investigar? Y en realidad quiero investigar el comportamiento del número de glóbulos rojos. ¿En quiénes? En personas que viven a diferentes altitudes sobre el nivel del mar. ¿Dónde? En Bolivia. ¿Cuándo? De enero a diciembre de 2021. Eso es todo respecto al planteamiento y la formulación del problema.
En el primer capítulo del protocolo y del informe final de investigación vamos a encontrar también un par de otros subtítulos complementarios, como por ejemplo la justificación y uso de los resultados, que contienen los argumentos fundamentales que sustentan la investigación a realizar, enfatizando aquellos de carácter técnico y social principalmente. Se deben entregar las razones de la utilidad del estudio, en otras palabras, se hace necesario argumentar a favor del estudio qué utilidad y conveniencia tiene su realización, por qué y para qué realizar la investigación. Otro subtítulo complementario es la viabilidad de la investigación. Además de la justificación, es necesario considerar la viabilidad o la factibilidad misma del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Muchas gracias. Es un gusto volver nuevamente a nuestro reencuentro en esta cuarta conferencia virtual sobre metodología de investigación. Después de haber concebido la idea de investigación y redactado la formulación del problema en forma de pregunta, y de esta manera saber qué queremos investigar, pasamos a precisar un tercer paso que la metodología de investigación establece y es la redacción de los objetivos de investigación. Un objetivo es un enunciado que expresa los resultados que se pretenden alcanzar al finalizar la investigación. Es una frase que transmite una meta exacta que el investigador desea alcanzar. Dicho en otras palabras más simples, lo que el investigador quiere lograr, alcanzar o conseguir con la investigación. Lo que al final, en el capítulo de resultados y luego en conclusiones, obligatoriamente deben aparecer como logros de la investigación. La formulación de los objetivos debe escribirse de forma clara, concisa y bien orientada hacia el fin. Además, deben enunciar un resultado unívoco, preciso, factible y medible, definiendo un estado o situación cuantificable en un tiempo y en un lugar determinado que se intenta alcanzar como resultado del estudio. En función de los objetivos, se plantean los métodos de recolección de datos, las pruebas estadísticas, las formas de presentar la información y el resto de los elementos que conforman la investigación. Los objetivos son el punto de partida y la base orientadora de todas las acciones que se ejecutarán en la investigación. Decimos que existen dos tipos de objetivos: objetivo general y objetivos específicos. Ambos son ineludibles en todo proyecto de investigación. A continuación, describiremos cada uno de ellos. En primer lugar, el objetivo general. El objetivo general constituye el enunciado global sobre el resultado final que se pretende alcanzar
con la investigación. ¿Qué quiero lograr? ¿En quiénes? ¿Cuándo? ¿Y dónde? El objetivo general es aquel que expresa un logro sumamente amplio y es formulado como propósito general de estudio. Su redacción guarda mucha similitud, como veremos, con la formulación del problema, con el título de la investigación, que utiliza casi las mismas palabras. El objetivo general es aquel que explicita lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. En realidad, como veremos en breve, el punto de partida, tanto para el título como para el objetivo general, es la formulación del problema. Hasta ahora nos hemos referido al objetivo general. Ahora nos referiremos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos se desagregan del objetivo general, que sumados todos los objetivos específicos debo lograr el objetivo general. Deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean medir y que más tarde serán descritos en la operacionalización de variables. Los objetivos específicos indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Son logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación y que al ser alcanzados en conjunto nos permiten garantizar que el objetivo general se ha logrado. Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Son un anticipo del diseño de la investigación. Se refieren a los subtemas o partes del objetivo general. Deben ser lógicos, precisos, realizables, observables, además de medibles. Es vital que los objetivos enunciados en un trabajo de investigación, ya sea tesis o monografía, sean alcanzados o logrados durante la realización de la misma. El investigador es el que redacta los objetivos sin ninguna presión. Por tanto, no se deben proponer objetivos exagerados, imposibles de resolver o muy difíciles de cumplir sin que esto signifique plantear objetivos demasiado simples e intrascendentes. Se deben plantear objetivos en un marco de retos a cumplir, pero alcanzables, sin volar en la estratosfera, pero tampoco de inicio, por su simpleza, dejarlos bajo tierra. Hasta ahora, toda la explicación parece un poco abstracta, y a nosotros los médicos no nos gusta lo abstracto, nos gusta lo concreto, y ver para creer. Por tanto, mi compromiso es que en 5 minutos ustedes serán capaces de redactar objetivos sin problemas y con lógica. Para ello, debemos conocer cuáles son los elementos en la construcción de un objetivo. En la construcción de un objetivo siempre debe empezar con un verbo en tiempo infinitivo. No voy a darles clases de gramática, simplemente decirles que los verbos infinitivos terminan en ar, er e ir, como determinar, identificar, establecer, distinguir, medir, cuantificar y muchos otros más. Entonces, la redacción de nuestro objetivo general, por ejemplo, debe empezar con un verbo infinitivo según lo que queremos lograr. A continuación, tenemos 4 partes importantes en la redacción del objetivo general. ¿Recuerdan cuando estudiamos la formulación del problema y dijimos que debe contener 4 partes que quiero investigar y que son los mismos para el objetivo general? ¿En quiénes, cuándo y dónde? Para la redacción de un objetivo es similar con las mismas partes, empezando con un verbo infinitivo. Continúo luego a qué resultado quiero llegar, en quiénes, cuándo y dónde. Repito, porque es muy importante, empiezo con un verbo infinitivo continuo
Luego, ¿a qué resultados quiero llegar? ¿En quiénes? ¿Cuándo y dónde? Es mejor, para aprender, darles un ejemplo. Para redactar un ejemplo de objetivo general, voy a utilizar el mismo ejemplo del comportamiento de los glóbulos rojos según la altura en que viven las personas. ¿Recuerdan? El problema era: ¿cuál es el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Bolivia a diferentes altitudes sobre el nivel del mar enero a diciembre de 2021? Primer elemento a tomar en cuenta en la construcción del objetivo general. A partir de la formulación del problema, que se escribe en forma de pregunta, el objetivo general se escribe afirmativamente. Por tanto, retiro los signos de interrogación de mi formulación del problema y las dos primeras palabras que inducen a la pregunta, vale decir, ¿cuál es? Y me quedo con el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Bolivia a diferentes altitudes sobre el nivel del mar enero a diciembre de 2021. Segundo elemento a tomar en cuenta. Ya dijimos que un objetivo empieza con un verbo infinitivo y en este caso añadimos al principio el verbo infinitivo determinar, porque es el verbo adecuado para este enunciado, y dejamos todo el resto tal cual, sin mover una sola palabra, tal cual dice el problema de investigación. Por tanto, nuestro objetivo general será determinar el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Bolivia a diferentes altitudes sobre el nivel del mar enero a diciembre de 2021. Y eso es todo. Ya tengo redactado el objetivo general. Fácil, ¿verdad? Construir a partir de la formulación del problema. Por eso, en su momento ya dijimos que redactar muy bien el problema significa avanzar el 50% de la investigación. Hasta ahora ya vimos cómo se redacta el objetivo general, que al final vimos que es muy sencillo y solo debemos seguir algunos pasos. Ahora, para explicar cómo redactar los objetivos específicos, que dijimos que no son nada más que la desagregación del objetivo general, que sumados todos nos permiten lograr el objetivo general. Me voy a permitir, solo por un aspecto pedagógico, explicar con ejemplos. Desde la redacción de la formulación del problema, luego la redacción del objetivo general y finalmente la redacción de los objetivos específicos, porque cada uno está íntimamente relacionado y de ninguna manera están aislados. Entonces, partimos de la formulación del problema. ¿Cuál es el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Bolivia a diferentes altitudes sobre el nivel del mar enero a diciembre de 2021? Dijimos que el objetivo general era determinar el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Bolivia a diferentes altitudes sobre el nivel del mar enero a diciembre de 2021. Para redactar ahora los objetivos específicos, que ya son varios, dependiendo de mi objetivo general, si analizo el objetivo general, encuentro dos variables importantes para construir mis objetivos específicos. Por una parte, la altitud en que viven las personas y por otra, el número de glóbulos rojos. Entonces, mis objetivos específicos tendrán que hacer referencia, tendrán que hacer mención a estas dos variables y un tercer objetivo, relacionar ambos, quedando tres objetivos específicos para esta investigación. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Ya redactados, empezando con el verbo infinitivo. Determinar la altitud en metros sobre el nivel del mar de las poblaciones en las que viven las personas estudiadas.
Segundo objetivo específico, que tiene que ver con el número de glóbulos rojos. Cuantificar el número de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Y finalmente, determinar la relación entre el número de glóbulos rojos y la altura en que viven las personas. Como ven, los tres objetivos específicos se desagregaron del objetivo general y la suma de los tres objetivos específicos nos permitirá cumplir el objetivo general. Una aclaración importante. Todos los objetivos, el general y los específicos, siempre empiezan con verbo infinitivo. Antes de concluir esta conferencia, me voy a permitir en un par de minutos explicar cómo redactar el título de mi trabajo de investigación. Es muy simple y bastan, como decía, 1 a 2 minutos para que aprendan a redactar el título correctamente y no crean que seguramente que esto es verdad, pero es verdad que en 2 minutos aprenderán a redactar correctamente. También, para ser muy didáctico, explicaré con el ejemplo anterior. El punto de partida es la formulación del problema, que se escribe en forma de pregunta, ya dijimos. El título se escribe afirmativamente y debe decir exactamente lo que dice mi problema. Vale decir, quito los signos de interrogación, también quito las 3 palabras que me inducen a la pregunta, vale decir cuál es él, y eso es todo. Ya tengo el título, que en este caso será comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Bolivia a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, enero a diciembre de 2021. Y eso es todo referente a la redacción del título. Concluyo diciendo que la formulación del problema, el objetivo general y el título deben decir exactamente lo mismo, solamente que el problema se escribe en forma de pregunta. El título lo mismo, afirmativamente, y el objetivo general afirmativamente lo mismo, anteponiendo un verbo infinitivo. Ahí está el secreto de este primer capítulo que escribo, tanto en mi protocolo de investigación como en mi trabajo final de investigación. De esta manera, muy sencilla, con la explicación del planteamiento y la formulación del problema, la justificación y uso de resultados y la redacción de los objetivos, hemos concluido el primer capítulo del protocolo de investigación. Muchas gracias. Un gusto saludarles nuevamente y continuamos con nuestro curso de metodología de investigación. Habíamos avanzado todo el capítulo 2 referente al marco teórico que, como dijimos, tiene 3 partes: el marco conceptual, el marco contextual y la hipótesis. Dijimos también, para elaborar el marco conceptual, debemos hacer una investigación bibliográfica, leer y resumir lo más importante de todo lo que se sabe sobre mi tema de investigación. Está permitido copiar ideas, enunciados y o párrafos de otros autores para elaborar el marco teórico, bajo una condición legal. Esa condición es hacer el asentamiento bibliográfico. Eso quiere decir
registrar en el documento de qué bibliografía he copiado y debo hacerlo correctamente. De ninguna manera como se me ocurra. Debo cumplir una norma de asentamiento bibliográfico que en salud la norma aceptada es la norma Vancouver, que son reglas obligatorias que cumplir. Casi todas las investigaciones se construyen sobre la base de investigaciones realizadas previamente. Los investigadores comúnmente comienzan un proyecto estudiando los trabajos realizados anteriormente en su área, tomando la información relevante e ideas de sus predecesores. Este proceso es responsable de la expansión continua del conocimiento humano. Al presentar un trabajo, los investigadores reconocen generosamente su deuda con los otros investigadores, documentando cuidadosamente cada fuente, de manera que las contribuciones anteriores reciban su crédito apropiado. Es por este motivo, y antes de pasar al capítulo 4 del documento de investigación, debo explicar previamente esta norma universal de asentamiento bibliográfico denominada Vancouver y avalada por la Organización Mundial de la Salud. Cumplir esta norma no es difícil, es simplemente seguir los pasos establecidos que iremos estudiando uno a uno, según vaya revisando un libro, una revista científica, un artículo o documento en Internet, un periódico, etcétera, etcétera. Después de cada párrafo o idea copiada, debo señalar de dónde obtuve esa información, para lo cual, después de concluir el párrafo copiado, debo añadir un número correlativo entre paréntesis que corresponderá al número del listado de las referencias bibliográficas de mi documento de investigación, que será ordenado por orden de aparición de mi bibliografía, que se ubicará al final del documento, como vemos en el ejemplo en la pantalla. Recalco una vez más, el número entre paréntesis que debe señalarse en el cuerpo del documento, ese mismo número debe coincidir con el número del listado de la bibliografía, cuyo asentamiento bibliográfico debe realizarse según normas o reglas Vancouver que veremos en un momento. Por otro lado, dado que la honestidad académica es otro requerimiento indispensable y un aspecto valorado en el mundo académico, citar y referir todas las fuentes empleadas en el trabajo respeta la propiedad intelectual de otros autores. La citación bibliográfica está formada por un conjunto de datos que permiten describir e identificar de forma abreviada cualquier tipo de documento para localizarlo posteriormente sin dificultad. Las normas Vancouver utilizan el término referencias bibliográficas para aludir a las citas enumeradas en el texto mediante número correlativo y relacionado, según su orden de aparición, a diferencia del término bibliografía, el cual puede referirse a una lista por orden alfabético lo más completa posible. Las referencias o citas bibliográficas constituyen una sección destacada en un trabajo científico. La selección cuidadosa de documentos relevantes es un elemento que da solidez a la expansión teórica del texto, a la vez que constituye una importante fuente de información para el lector. Para entender y tratar de ser lo más didáctico posible, es mejor tomar en cuenta algunas indicaciones para elaborar las referencias bibliográficas basadas en la norma Vancouver. En primer lugar, siempre empezamos escribiendo el o los apellidos del autor, seguido solo de las iniciales de sus nombres. Jamás escribiremos los nombres, solo los apellidos, seguido de la inicial del nombre. Por ejemplo, mi nombre completo es Grover Linares Padilla.
En la norma Vancouver escribiré primero mis apellidos, seguido de la inicial de mi nombre, vale decir Linares Padilla G, seguido por una coma si hay más autores o de un punto si hay un solo autor o después del último autor. Si los autores fueran más de 6, se mencionan los 6 primeros seguidos de la abreviatura et al, que quiere decir y colaboradores. Describiremos la norma Vancouver y todas sus reglas paso a paso según se trate de consultas en libros, capítulos de un libro con autor diferente, artículos de revistas, páginas web, artículos de periódicos. Estas son las fuentes más utilizadas y empecemos una a una. Muy bien. En primer lugar, si consultamos un libro, pero en físico, no en Internet, porque por Internet ya vamos a decirles que es otra forma de asentamiento bibliográfico. Entonces, si tengo un libro en físico, ya, las partes que toma en cuenta son las siguientes en esto del asentamiento bibliográfico. En primer lugar, autor o autores, seguido de un punto, luego título del libro, seguido de un punto, la edición del libro, punto, lugar de publicación, seguido de 2 puntos, luego la editorial, punto y coma, seguido finalmente del año de publicación que termina en punto. Ahora bien, vamos a ir con un ejemplo y vamos a seguir de esa manera en las otras referenciaciones bibliográficas de otro tipo de documentos. En el caso de un libro, en el caso que estamos viendo ahora, tomamos como ejemplo, digamos un libro, ¿ya?, que tiene como autores, porque autores es lo primero que debemos escribir, y debemos escribir, dijimos, solamente los apellidos seguido de la inicial del nombre o de los nombres. Acá tenemos autor o autores, seguido de punto. Debemos colocar, en este caso, Jiménez Murillo, L, que sería de Luis en el libro, seguido, como hay otro autor, seguimos no de punto, sino de coma. El siguiente autor es Montero Pérez Francisco José, entonces FJ. Como es el último autor, entonces terminamos en punto. Luego tenemos que escribir el título del libro. Y el título del libro voy a copiar tal cual está escrito. Así fuese en otro idioma, debo copiar en el idioma original en el que está escrito. En este caso es Compendio de Medicina de Urgencias, Guía Terapéutica. Termino en punto. ¿Luego qué viene? Luego viene la edición, que debo terminar también en un punto. Que en este caso no se escribe la edición completa, o sea, segunda edición, no, sino simplemente se abrevia con un numerito, segunda, con el número 2 y la letra de sobreíndice A, que está indicando el femenino de segunda. Y tampoco escribo edición, sino simplemente la letra E y D, ¿no es cierto?, de edición, terminado en punto. Luego tengo el lugar de publicación. Todos los libros expresan, indican el lugar de publicación, terminado en 2 puntos. En este caso es Madrid y coloco los 2 puntos. Luego la editorial. La editorial, en el caso de este libro, además debe terminar en punto y coma, es Elsevier, punto y coma. Y el año que debe terminar en punto es 2012, punto. Esta es la forma del asentamiento bibliográfico en el caso de haber sacado la bibliografía de un libro. Pero también tengo la posibilidad, y esta es la segunda opción, cuando tengo capítulos del libro que llevan un autor diferente por capítulo. En este caso, ¿qué es lo que hago? Y voy a seguir la misma metodología del ejemplo anterior. En primer lugar, cuando tengo capítulos del libro con autor, debo escribir el autor o autores del capítulo seguido de punto. En este caso hay un solo autor,
Pérez José, entonces Pérez J terminado en punto. El título del capítulo, no todavía del libro, título del capítulo, que en este caso es dolor abdominal, terminado en punto. Luego copio en, para decir de dónde he sacado, ¿no? En y terminado en 2 puntos, y coloco a continuación el nombre del director, coordinador o editor del libro, que en este caso es Friedman HH, que son las iniciales de sus nombres, luego coma, en este caso este señor o esta persona, Friedman HH, es coordinador, termino en punto. Luego que viene, está en verde, el título del libro, que en este caso es Manual de Diagnóstico Médico, termino en punto. Luego que viene la edición, que debe también terminar en punto, en este caso quinta edición. Como es abreviado, quinta, simplemente el 5, con un sobreíndice de A, y edición ED, terminado en punto. Luego viene el lugar de publicación, y el lugar de publicación, terminado en 2 puntos, sería Barcelona, 2 puntos. Luego que viene la editorial, y la editorial, terminado en punto y coma, en este caso es Masón, punto y coma. Luego viene el año, terminado en punto, 2004, punto. Luego viene la página inicial y final del capítulo, que en este caso pongo la letra P de página, punto. La primera página es 90 del capítulo y concluye en la 183, entonces guión 183, terminado en punto. Muy bien, sigamos entonces adelante. Ahora vamos a ver cómo hacemos la bibliografía en el caso, por ejemplo, de un artículo de revista, la referenciación bibliográfica. Acá tenemos, y esto quiero expresar también, aclarar nuevamente, cuando digo tengo un artículo de revista, me estoy refiriendo a que tengo un artículo de revista en físico, no sacado del Internet, porque si saco del Internet tiene otra forma de referenciación bibliográfica. Si tengo en físico, entonces las partes que voy a tomar en cuenta es nuevamente autor o autores. Se estarán dando cuenta que en la norma Vancouver siempre empieza con el nombre, o mejor dicho, con los apellidos del autor o autores seguido de la inicial de los mismos. Que en este caso, por ejemplo, tengo varios autores. Medrano MJ, como hay un siguiente autor, no terminó en punto, sino en coma. Luego Serrato E, coma, Boax R, coma, Delgado Rodríguez M, ¿ya? Y como es el último autor, termino en punto. Luego viene, eso está en azul, título del artículo, ¿ya? Y el título del artículo copio tal cual, factores de riesgo cardiovascular en la población española, termino en punto, ¿ya? Luego, ¿qué viene? Luego viene la abreviatura internacional de la revista. Todas las revistas en físico, en la primera página de la revista, lleva o en la tapa de la revista, lleva la abreviatura internacional de la revista, que en este caso, esta revista, que es Medicina Clínica de Barcelona, su abreviatura internacional es MedClin, entre paréntesis, Barc de Barcelona, terminado en punto. Luego, ¿qué viene? Luego viene el año, que debe terminar en punto y coma, 2005, punto y coma. Luego, ¿qué viene? El volumen, y entre paréntesis, el número de la edición, 124, entre paréntesis 16, esto también se copia de la revista en físico. Las revistas en virtual no tienen estas características. Finalmente concluyo con la página inicial y final del artículo, que en este caso empieza en la página 600 y termina en la página 612. En realidad, coloco la página 600, la inicial, y para no repetir el número 612, simplemente coloco las dos últimas cifras, porque la primera es similar, entonces en este caso 12, que quiere decir 612. Muy bien, ahora vamos a ver la cuarta posibilidad,
que se refiere a la referenciación bibliográfica cuando tengo información del Internet, ya sea de libros, de artículos, etc. Entonces, cualquier documento que saque del Internet, la norma Vancouver establece el asentamiento bibliográfico de esta manera. Y decirles también, reiterarles, que la referenciación o la obtención, mejor dicho, de bibliografía del Internet es la más utilizada, la más frecuentemente utilizada. En este caso debo tomar muy en cuenta entonces este tipo de referenciación. ¿Cuáles son las partes para la referenciación bibliográfica del Internet? En primer lugar, el autor o autores del artículo que estoy leyendo en el Internet, que en este caso, por ejemplo, es Mendoza F. Mendoza Federico. Como no hay más autores, termino en punto. Luego, ¿qué viene? Luego viene el título del artículo, que en este caso es Atención Primaria en Salud. Luego, ¿qué viene? Debo colocar lo que está en negro, ya dice, entre paréntesis, sitio en Internet. Debo declarar entonces, entre paréntesis, que he sacado del Internet, y una forma de declarar que he sacado de Internet es colocar entre paréntesis sitio en Internet terminado en punto. Luego, ¿qué viene? El lugar de publicación, que debo concluir con 2 puntos, que en este caso es Madrid, 2 puntos. Luego, ¿qué viene? El editor que debe terminar con punto y coma, que en este caso es fistesa.com, termina en punto y coma. Luego, ¿qué viene? La fecha de publicación, que en este caso es mayo de 1990, mayo 1990, y entre paréntesis debo colocar la fecha de actualización, porque frecuentemente se van actualizando los contenidos de los artículos en el Internet, que en este caso este artículo, por ejemplo, fue actualizada el 3 de enero de 2011. Y continúo con punto y coma. Luego pongo la fecha, pero la fecha de acceso, ¿ya? La fecha en que estoy leyendo o sacando el artículo, que en este caso es acceso 12 de enero de 2012. Termino y concluyo, cierro el paréntesis correspondiente terminando en un punto. Finalmente, ¿qué pongo? Finalmente voy a poner la dirección electrónica o URL, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Pongo disponible en y voy a copiar la dirección electrónica http, www, etcétera, lo que corresponda de donde he sacado este artículo. En realidad, por la importancia que tiene el sacar del Internet bibliografía, voy a poner algunos ejemplos de cómo voy a ir obteniendo la información para la referenciación bibliográfica. Por ejemplo, para el autor y editor, a veces no encuentro el nombre de autor en el artículo. Entonces, ¿qué debo poner? Debo poner, cuando no encuentro el nombre del autor o del editor, el nombre de la empresa, de la página, que en este caso es Medline Plus. Ese sería el autor si no existe autor, ¿no es cierto?, escrito en el artículo. Luego, por ejemplo, el lugar de publicación. A veces, y muchos alumnos me dicen, doctor, he entrado al Internet y no encuentro el lugar de publicación. Entonces, yo debo buscar todo el documento, pasear por la página web de la página que he ingresado, que en este caso es Medline Plus, y miren, en la parte superior dice, por ejemplo, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde es la página? De Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que darme modos para buscar, en este caso, el lugar de origen del artículo. Cuando paseo el Internet, y muchas veces no se encuentra la fecha de actualización del artículo. Entonces, generalmente, la fecha de actualización del artículo, como ven acá en la imagen y la flechita,
al final dice página actualizada 19 de abril de 2012. Muchas veces no existe actualización y puede ser que no hayan actualizado. Entonces no escribo la actualización, borro donde dice actualización y lo dejo tal cual. Luego vamos a ver una última opción de asentamiento bibliográfico que se refiere cuando consulto un periódico, que también es muy frecuente. ¿Qué partes debo hacer el asentamiento en caso de consulta de periódico? En primer lugar, autor o entidad responsable. En este caso, por ejemplo, el artículo tenía un autor que es Medrano Toribio. En este caso, entonces, como escribo Medrano, pero Toribio ya no, sino más bien la letra T, que es el símbolo, ¿no es cierto?, o la inicial del nombre, terminado en punto. Luego, el título del trabajo. Entonces, copio el título del artículo, que en este caso es El aborto en la ciudad de Sucre, El aborto en la ciudad de Sucre, terminado en punto. Luego, ¿qué viene? El nombre del periódico. Ahí sí recién. El nombre del periódico es Correo del Sur y termino en punto. Luego viene el año, el mes y el día. Miren, tiene que ir en ese orden, año, mes y día, que en este caso es 2020, julio 6. O sea, eso quiere decir el 6 de julio de 2020, terminado en punto y coma. Luego, ¿qué viene? La sección y la columna. Todos los periódicos llevan, el título dice sección y columna, pero estamos hablando de periódicos en físico, porque si es sacado del internet no van a lograr esta sección y columna y están en dificultades. Si sacan del internet, ya saben, debo hacer la referenciación bibliográfica como sacado del internet. Bueno, en este caso la sección y la columna es sección B, 2. Bien. Las 5 principales fuentes de asentamiento bibliográfico son entonces estas que acabamos de estudiar. Un secreto para el asentamiento bibliográfico. Es un secreto, no digan a nadie. Cada una de las partes para el asentamiento bibliográfico no deben aprender de memoria, porque hay muchas partes terminado en punto, punto y coma, primero el nombre, luego sigue, etcétera, etcétera. Es imposible aprender de memoria. Entonces, deben tener una ayuda a memoria en una hoja, ¿no es cierto?, un resumen de estas partes que acabo de indicar, con todos los detalles que les he mostrado. Yo tengo en mi escritorio una hoja como ayuda a memoria y me facilita muchísimo para hacer correctamente el asentamiento bibliográfico de manera ordenada. Con esta explicación que faltaba, prácticamente hemos concluido con el capítulo 2 de Marco Teórico con sus 3 partes: marco conceptual e hipótesis. Y ahora, con las normas Vancouver para el asentamiento bibliográfico, tenemos todo el conocimiento correspondiente para preparar el capítulo 1 y 2. Manos a la obra, que la próxima conferencia será sobre el capítulo 3, que se refiere a marco metodológico. Muchas gracias.